atendiendo el pedido que hizo la Virgen en Fátima de hacer 5 sábados consecutivos reparadores. Entonces esta meditación ella pidió que fuera sobre algún misterio del Rosario, y para hoy hemos escogido el 4.º misterio gozoso, que es la presentación del niño Jesús en el templo. Comenzamos haciendo una oración pidiendo la gracia de Dios para sacar el mayor provecho espiritual de esta meditación. Oh Madre y Reina de Fátima, juntos vamos a meditar sobre este misterio de la presentación de vuestro Divino Hijo y vuestra purificación en el templo. Pedimos que nuestra inteligencia sea iluminada por los dones del Espíritu Santo, y que por vuestra intercesión nuestro corazón sea fortalecido por Jesús. Alcanzadnos, Señora, las gracias necesarias de entendimiento para que aprovechemos las lecciones reveladas por vuestro Divino Hijo en este misterio. Así sea. Vamos a leer entonces la narración de San Lucas, capítulo 2, versículo 22 de este episodio de la vida de nuestro Señor. Cuando se cumplieron los días de su purificación, según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu fue al templo, y cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María su madre: Este ha sido puesto para muchos en Israel, caigan y muchos se levanten, y será como un signo de contradicción. Y a ti mismo una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Entonces, usando el método que sugiere San Ignacio de Loyola, vamos a imaginar la escena que acabamos de oír de esta narración del Evangelio. Entonces, imaginemos ese templo que había sido construido por Salomón, un templo majestuoso que era, en fin, hecho con los mejores materiales, con unas columnas, unas dimensiones muy grandes, un templo con un ambiente de sacralidad. Cuando fue inaugurado este templo entró una nube luminosa simbolizando que Dios pasaba a habitar de alguna manera en ese templo. Ese templo que era una prefigura de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo diría en la víspera de su pasión: destruid este templo y yo lo reconstruiré en 3 días, refiriéndose a su cuerpo, que los judíos lo interpretaron mal diciendo que él quería destruir el templo y que era un enemigo de la nación. Por eso fue una de las acusaciones que le hicieron, pero él se refería a su cuerpo, que era un templo, el templo de la divinidad, porque era Dios hecho hombre. Pero bueno, ese templo, en el cual hubo muchos acontecimientos históricos gloriosos de esa historia del pueblo de Israel, pero este era el acontecimiento más importante. Si las paredes de ese templo pudieran sentir, pudieran pensar, se habrían emocionado, porque era el Creador, el que no era ya una nube prefigurativa, sino el propio Dios hecho hombre bajo la figura de ese niño tierno. Entonces imaginemos esa Sagrada Familia, las 3 principales
y más grandes criaturas. Y digo 3 porque el niño Dios tiene una naturaleza humana creada, Dios y hombre verdadero, y San José y la Virgen, o sea, las más grandes obras de la creación, estos los más grandes santos de toda la historia, y ese matrimonio con ese tesoro de Dios en los brazos. ¿Y para qué fue llevado? ¿Por qué fue llevado? Como dice la narración, obedeciendo una prescripción de Moisés. Recordemos que cuando el pueblo israelita estaba cautivo en Egipto y Dios mandó las 10 plagas para que el faraón los dejara salir, y no quiso dejar ir la plaga definitiva, fue el ángel exterminador que en una noche degolló a todos los primogénitos de los egipcios y de los israelitas que no habían sacrificado el cordero, que era prefigura de nuestro Señor, y no habían pintado con la sangre del cordero el dintel de la puerta de su casa. De ahí Dios, a través de Moisés, prescribió que todos los primogénitos debían de ser ofrecidos a Dios, y debía ser ofrecido un rescate por haber sido esos primogénitos israelitas, no haber sido sacrificados, como si lo fueron los primogénitos de los egipcios. O sea, a ellos se les evitó ese castigo, entonces debía de pagarse un rescate, y las familias pobres llevaban, como dice aquí la narración, 2 pichones y 2 tórtolas. Por eso San José y la Virgen, que eran pobres, llevaban eso, los demás llevaban ganado mayor. Entonces lleva San José esas tórtolas cumpliendo con la ley, y la Virgen lleva el gran tesoro, nuestro Señor Jesucristo hecho hombre. Y ese acto por el cual Nuestra Señora lo presenta y lo entrega a Dios al niño, mucho más que cumplir con ese precepto de Moisés, ella estaba ejerciendo una función sacerdotal, y nuestro Señor Jesucristo también, porque ella lo estaba ofreciendo a Dios Padre para que Él, muriendo a los 33 años en la cruz, ella no sabía cómo iba a morir, pero ella sabía que Él venía a pagar con su sangre y con su vida los pecados de toda la humanidad, redimir la humanidad, rescatar la humanidad, restablecer la gloria de Dios a través de este sacrificio de su Hijo, y ella lo entregaba a ese Hijo a Dios a través de Simeón, con ese significado y con esa profundidad. Ya ella hacía un acto de consentimiento de la pasión de nuestro Señor, y ya desde ahí comenzaba su papel de corredentora, porque ella asumía todo el dolor que con el corazón de madre iba a tener. Por eso Simeón, vemos que es lo último que le dice, que una espada de dolor atravesaría su corazón de madre, y eso ella lo tenía muy claro. Y el niño Dios, que a pesar de que tenía 40 días de nacido, porque eran los 40 días de nacido que debía ser presentado el primogénito, como él no tenía pecado original, también él se estaba ofreciendo a sí mismo como sacerdote, porque él mismo voluntariamente se estaba ofreciendo al Padre para rescatar a todo el género humano, y como víctima, porque la víctima era él mismo. Vemos que, en fin, durante todo el Antiguo Testamento se ofrecían víctimas expiatorias a Dios, que eran símbolo de que esos animales como que asumían los pecados que eran perdonados. Pero era simbólico porque un animal no tiene mérito. Aquí es el propio Dios que asume los pecados de la humanidad, y es curioso ver cómo en la mayoría de las demás religiones, hasta las más primitivas también, siempre la función sacerdotal es sobre todo ofrecer víctimas a las deidades para justificar a los hombres. Entonces ese es y bueno, podíamos reunir todos los sacrificios de todos los santos, todas las penitencias, todo el ofrecimiento que hicieron los mártires de su vida, de su sangre, en fin, todas las víctimas que hubo a lo largo de la historia. No tienen el valor que tiene esta víctima, porque esta víctima es Dios, y su ofrecimiento tiene un valor infinito. Por eso el único que podía pagar todos los pecados de la humanidad era el propio Dios, y se tenía que hacer hombre para que, siendo hombre, Él representara a la humanidad, y para que, siendo Dios, su sacrificio tuviera un mérito infinito que pudiera pagar todos los pecados de la humanidad, que tienen una gravedad infinita por ofender a un ser infinito que es Dios. Entonces vemos que es una manifestación extrema de amor. Como diría nuestro Señor, nadie ama más a otro que el que da la vida por sus hermanos, y fue lo que nuestro Señor Jesucristo ya hizo ese acto,
interior de ofrecimiento de su vida como Redentor. Bueno, vamos a aplicar eso a nuestra vida concreta. Nuestro Señor vino para redimirnos, pero Él también vino para ser un modelo de perfección para nosotros. Y Él nos da una gran lección de humildad, porque Él era el Cordero sin mancha, Él no era inocente, era mucho más que eso, era la inocencia en grado infinito, la perfección, la pureza, la virginidad, la inocencia. Él no era culpable de nada, Él no tenía por qué pagar nada, Él no tenía por qué sufrir, pero Él quiso asumir y cargar nuestros pecados para salvarnos. Nosotros que sí somos pecadores, tenemos que comenzar por, si Él cargó los pecados de otros, nosotros comencemos por reconocer los nuestros y llevar una vida de humildad, reconocer nuestras faltas, hacer cotidianamente un buen examen de conciencia, confesarnos con frecuencia y tener presente siempre esa lección que nuestro Señor nos da, e incluso seguir el ejemplo de Él cuando así la caridad lo exija por un hermano nuestro, en fin, no digo hermano de carne, por un semejante nuestro, por el bien de su alma, si es el caso de nosotros, asumir y cargar la culpa de otro, por el bien de esa alma, debemos hacerlo, debemos de rezar por la salvación de los demás, debemos ofrecer sacrificios. Bueno, por eso estamos haciendo esta acción de reparadora, lo que la Virgen pidió, un acto de reparación con la comunión, la confesión, el rosario y la meditación, para reparar los pecados que hoy en día se cometen contra la Virgen y su Divino Hijo, para reparar la gloria de ellos y para salvar y conseguir la conversión de un mundo que está cada vez más apartado de Dios. Entonces esa es una primera lección. Otra lección muy linda que nos da la Virgen, San José y el Niño, es que también es una lección de humildad, que es la obediencia, que es una forma de humildad. O sea, la Virgen, además de presentar al niño, las mamás debían de hacer un ritual de purificación en el templo, pero la Virgen era inmaculada, ella no estaba obligada a este ritual. Pero como la ley de Moisés mandaba y ella hacía parte del pueblo elegido, ella y San José, obedeciendo la ley, no estarían obligados, fueron y presentaron al niño. El niño no tenía por qué ser rescatado, era Dios, era la humanidad la que tiene que ser rescatada. Todos los demás primogénitos, de acuerdo a la ley de Moisés, debían de ser rescatados, pero este niño es Dios, él no necesitaba ser rescatado. Sin embargo, nos da una gran lección de obediencia de la ley. Si obedecemos las leyes humanas de cada uno de nuestros países, las leyes civiles, el código penal, civil, etcétera, para que haya orden y haya paz en las naciones, con mucho más razón debemos de obedecer la ley de Dios, que es lo que ordena nuestra vida en función del último fin, que es de la gloria de Dios, y es a través de lo cual obtenemos la salvación. Entonces, ¿cómo tenemos que seguir ese ejemplo de obediencia a la voluntad de Dios? Ese acto de obediencia al Padre también, porque Él, obedeciendo al Padre, Él cumplió su vocación de víctima expiatoria, a lo cual, o sea, por justicia Él no tenía por qué pagar nada. Entonces es otra gran lección que nos da. Y veamos por otro lado ese ejemplo lindo de Simeón. Simeón, que cuando niño, como dice aquí, Dios le había prometido que él vería al Salvador, y él hacía parte de ese pequeño reducto de fieles en medio de una decadencia generalizada del pueblo israelita, la peor quizás de toda su historia, pero él veía por las señales que los profetas habían anunciado que la venida del Mesías estaba pronto, y él era de ese pequeño número, de ese reducto de fieles, de santos que deseaban con un ardor, porque él veía a Dios siendo ofendido. Ellos sabían que ese Mesías que estaba próximo vendría a restaurar moralmente la humanidad, no solamente el pueblo israelita, a salvar el mundo, a fin, comenzar la era de la salvación, y rezaba con un deseo ardoroso la venida de ese Mesías, y le había sido prometido que lo vería, y ya estaba anciano, ciego. O sea, ya había perdido la posibilidad de ver y se le había prometido que vería el Mesías, pero él perseveraba en la promesa de Dios. Dios me lo prometió, lo voy a ver, y aún así seguía confiando, y cuando parecía, todas las apariencias indicaban que la promesa de Dios no se iba a cumplir, ahí recibe ese niño, y en el momento en que lo recibe recobra la vista, y una voz interior le dice que ese era el Mesías. Y por eso él hace esa oración lindísima: ahora, Señor, podéis dejar a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto la salvación del mundo, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel.
Eso se reza en la liturgia de las horas, en una de las horas de la tarde, de la noche, se reza esta oración muy linda. Entonces sigamos ese ejemplo de confiar en las promesas de Dios, en llevar una vida de oración intensa, una vida sacramental, de comunión frecuente. Nosotros tuvimos una gracia mucho mayor que Simeón. Él tuvo la promesa de ver a ese Mesías, muy bien, excelente, nosotros quizá no lo vemos, pero nosotros recibimos mucho más que él. Nosotros recibimos al propio Mesías. Lo tenemos aquí en el sagrario, está en el sagrario de todas las iglesias y podemos recibirlo, podemos comulgarlo, que Él entre dentro de nuestro corazón, nuestro cuerpo físicamente, nuestras almas, para Él fortalecernos, para Él comunicarnos su gracia, su santidad, para Él llevarnos al cielo, que es un trabajo que Él quiere hacer porque nosotros, sin la ayuda de Él, no conseguimos llegar a la santidad. Bueno, Simeón, si hubiera tenido la oportunidad de comulgar, él lo hubiera hecho. Y hoy en día la iglesia permite hasta 2 veces por día podemos comulgar. Entonces ojalá tengamos esta devoción de aprovechar este gran tesoro que ni siquiera Simeón recibió. Entonces pidamos a la Virgen corredentora, pidamos a nuestro Señor Jesucristo Redentor que ella interceda ante su divino Hijo para que cada uno de nosotros cumpla su vocación y para que este mundo se convierta como ella lo prometió en Fátima y triunfe su inmaculado corazón. Entonces terminamos con esta oración. Oh gloriosa Virgen de Fátima, María Santísima, que ofreciste vuestro divino Hijo en el templo por nuestra salvación, os suplico que presentéis también a Dios mi alma y todo mi ser, pidiéndole que los purifique de todas sus imperfecciones y miserias, volviéndolos así dignas de adorarlo y contemplarlo por toda la eternidad, junto a vos y al glorioso San José. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si no te quieres perder ninguno de nuestros videos, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y no te olvides de compartirlos con tus conocidos.